estudiantes. Volvemos ahora, ya con nuestro último vídeo, a hablar un poco sobre los grupos de bacterias, brindar ejemplos. También tocaremos al final el tema de las arqueabacterias y analizaremos un poco cómo estos grupos, los llamados procariotas, están vinculados con nosotros, positiva o negativamente. El primer grupo de interés, o de los principales grupos, son las llamadas proteobacterias. Lo interesante de esta filmina, que es propia del Solomon, es que aunque contiene mucha información, y no pretendo durante el curso que ustedes manejen toda esta información de datos, lo importante es que visualicemos cómo tenemos que hay un grupo llamado protobacterias que se clasifica en alfa, beta, gamma, delta. Por ejemplo, estas primeras cuatro donde tenemos ejemplos de ellas específicamente en temas de infecciones en humanos o en organismos. Tenemos el caso de las que provocan, digamos, las pseudomonas, tenemos el caso de las que provocan el cólera, el Vibrio cholerae, tenemos también bacterias que nos generan eventualmente problemas, como por ejemplo micobacterias, este, y tenemos entonces, digamos, de alguna otra manera, ¿verdad? Tenemos un grupo de organismos patógenos que nos afectan y sobre los cuales el ser humano ha desarrollado una gran gama de antibióticos. No significa que hayan, porque todas las proteobacterias de estos grupos solo provocan patologías en humanos, pero es relevante conocer nombres básicos de estas. Entiéndase, por ejemplo, ejemplos, por ejemplo, de las que provocan, por ejemplo, infecciones tan duras como fue, por ejemplo, la del cólera, que impactó a las poblaciones humanas causando gran mortalidad en tiempos pasados. Hoy en día, el cólera digamos, no es algo que no se pueda prevenir, no es algo que no se pueda controlar y existen protocolos de salud muy claros para evitar, digamos, que las personas fallezcan por ese tipo de patologías inducidas por bacterias. Entonces, lo que necesitamos conocer de esta presentación en esta parte, diferenciar lo que son las proteobacterias alfa, beta, gamma, delta y epsilon, tener claridad de que cuáles patologías usuales que ellas provocan, no profundizando en detalles muy dinámicos de la patología de cada una, sino simplemente conocer un poquito de cuáles son ejemplos claros. Detalle importante es que estas anteriores son de tipo gran negativas. Tenemos aquí las gran positivas, que representan otro grupo de bacterias que también son de interés para el ser humano y vale la pena que revisen brevemente que digamos son organismos que algunos de estos están involucrados nuevamente con patologías humanas. Y aquí, como otro grupo aparte, tenemos las cianobacterias, ¿verdad? Que son de características fotosintéticas. Es importante que tengan visualización de los diferentes grupos, gran positivas, gran negativas, las cianobacterias, ¿ok? Como un grupo independiente. Y luego tenemos estos dos grupos, ¿verdad? Que tenemos las clamidias y aquí tenemos el caso de clamidias que provoca grandes infecciones en el tracto urogenital y tenemos las espiroquetas que dentro de ellas generan, digamos, la sífilis. Como pueden ver, estas filminas o estas tres filminas de esta presentación están involucradas en la generación de vinculación de bacterias con patologías humanas, de tal manera que vale la pena su repaso y análisis a nivel básico. Aquí tenemos una figura de las cianobacterias, nada más como ven en verde están las zonas donde está el aparato de fotosintético, ¿verdad? Ellas no tienen cloroplastos, es importante de mencionar, ¿verdad? Sino que lo que tienen son zonas similares a los tilacoides en sus membranas, aquí para proceder a la fotosíntesis. Aquí tenemos ejemplos de bacterias y aquí tal vez quiero mostrar estas zonas donde se visualiza, zonas donde ellas, digamos, generan, como digamos, bacterias protegidas por el medio exterior para que tienen gran longevidad. Entonces, aquí podemos ver una bacteria con flagelos, ¿verdad? Aquí la pueden observar. Entonces, lo importante tal vez de ese tipo de organismos es su diversidad morfológica, que no es mucha,
en el sentido de que son esféricos, bacilos y todo esto, pero ver su diversidad en términos de sus hábitats, de dónde estos habitan, las patologías que estos causan a los humanos y su importancia en la salud. Únicamente a los humanos, como ya mencioné, esas pueden provocar patologías, entiéndase por ello, diarreas, pueden provocar sangrados, inflamaciones, pueden provocar vómito, o sea, hay diferentes formas, ¿verdad? En que esta nos afecta. Algunas, y por supuesto, generan dolor, ¿verdad? En todo esto. Algunas son más fáciles de erradicar, otras más difíciles. Hay que tener claridad, por ejemplo, en la de transmisión sexual, es que tanto hombre o mujer, independientemente tanto el que la padece como la transmite, es decir, los dos deben ser tratados con antibióticos para poder controlarlas. Aquí hay un detalle específico con el tema de uso de antibióticos, que el uso de antibióticos de manera discriminada puede provocar que las bacterias tomen resistencia. Humanos definitivamente son producidos por casos particulares como por ejemplo el yogur, todo esto por la acción de bacterias. En nuestros intestinos tenemos más bien bacterias que nos ayudan eventualmente, ¿verdad? Para degradar celulosa y todo eso. Entonces en realidad hay que tener claro que digamos que la flora bacteriana o la flora microbiana que nosotros tenemos tiene relevancia en los animales para poder sobrevivir, inclusive también en plantas y otra serie de cosas para la fijación de nitrógeno. Es decir, quiero hacer claro, no todo bacteria es un organismo patógeno o tóxico, también son necesarios para nuestra supervivencia, como el caso de las bacterias que son capaces de fijar nitrógeno para que las plantas así produzcan proteínas. Entonces tenemos, por ejemplo, que las bacterias fijadoras de nitrógeno viven en nódulos o en zonas radiculares, aquí estos nódulos, para eventualmente facilitar la fijación de nitrógeno. Entonces es relevante, ¿verdad? La fijación de nitrógeno. ¿Okay? También son recicladoras, descomponen desechos, animales muertos, cadáveres, entonces permiten la recirculación de nutrimentos en nuestros medios y también, como tal, son descontaminadores. Son capaces de degradar casi todas las sustancias que manipula el hombre. Los plásticos es posiblemente lo único que son incapaces de tocar, es decir, en forma natural. No significa que algún día no se detecte tal vez una bacteria modificada genéticamente que tal vez pueda degradar un polímero, pero digamos, lo que queremos ver claro es que son capaces de degradar gran cantidad de cosas, de contaminantes en el medio, hasta plaguicidas, pesticidas. Hay que tomar una en cuenta. Los organismos pueden ser bioremediadores o generar bioabsorción. La remediación es que toman la sustancia y la degradan para generar otra sustancia que sea mejor metabolizable o mejor tratada por el medio ambiente. Eso es bioremediación. La bioabsorción, es que fijan el contaminante, no lo degradan, pero son capaces de fijarlo y el hombre entonces puede recuperarlo de la naturaleza. Y entonces así fijado a otro organismo. Entonces, nada más les dejo ese comentario para los que están interesados en áreas de biotecnología. Definitivamente, aquí ya yo pongo otros ejemplos en la salud humana, construido en tetani, que es el causante del tétanos, construido en botulismo, que se produce el botulismo, ¿verdad? Todas son toxinas bastante potentes. Aquí tenemos el caso de la legionela, aquí por ejemplo cómo se puede clasificar para que vean que ellas tienen dominio, filon, clase, en orden, familia. No es de interés del curso llegar a esto, es simplemente que vean que sí reciben una clasificación apropiada. Aquí está la historia de la legionela, lo pueden ver con detalle, que quiera lo puede ver más en detalle. Esta es la historia. Aquí tenemos el caso de la peste bubónica generada por Yersinia pestis, que diseminada por pulgas que mató a más de 100 millones de personas en Europa en el siglo XIV. Luego tenemos enfermedad de Lyme que surgió por la bacteria Borrelia burgdorferi, que es transmitida por el garrapato del venado. Entonces provoca anomalías cardíacas, inclusive en el sistema nervioso, o sea, es decir, están involucradas en muchas patologías humanas. Aquí tenemos otro grupo de patologías, tuberculosis, gonorrea, cólera. Si ustedes observan, estamos mencionando algunos ejemplos.
estos son los ejemplos que ustedes tienen que por lo menos manejar y conocer un poquito con relación a la clasificación de si son proteobacterias, que si son épsilon, que si son gamma, porque son, digamos, infecciones que son recurrentes. El caso de la tuberculosis, que fue erradicada, casi erradicada, volvió asociada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, puesto que la persona, al ser inmunodeficiente, se ve afectada por tuberculosis y ha provocado nuevos brotes. Nuevamente aquí tenemos ejemplos de ellas que ustedes pueden, digamos, analizar y estudiar. Vea que estoy mencionando algunos ejemplos para que no se pierdan en el volumen de información, pero sí tienen que manejar algunos ejemplos, por lo menos los que estoy mencionando en las filminas, en las que están escritas, ¿sabes? Para que no tengan que, no piensen que tienen que memorizar todo. Y tenemos el caso de Escherichia coli, Streptococcus, ¿verdad? Que genera, digamos, inflamación de garganta, Escherichia coli, que está en el sistema digestivo, se transmite por carne mal cocinada, causa sangrado intestinal. Esa es la lucha, específicamente lo comento, entre los que comen carne, que es el hecho de que realmente, si usted no tiene una claridad de dónde viene el corte de carne, su procesamiento y manipulación, el consumir carne término medio, usted podría estar ingiriendo una bacteria ahí tóxica. Entonces, de ahí que, qué difícil, ¿verdad? Se supone y se sugiere que la carne debería ser término medio para poder observar todo su sabor, pero también genera problemas de que si la carne no fue procesada adecuadamente, su mala cocción puede generar infecciones producto de bacterias asociadas a su manipulación. La mayoría de las bacterias definitivamente son inofensivas y inocuas, pero definitivamente algunas sí son patogénicas y afectan a los humanos o la salud de los humanos o afectan nuestros cultivos, afectan nuestra forma de vida. Entonces, de alguna manera las bacterias se convierten en un foco de atención relevante, pero pueden darnos muchas ventajas y entonces su utilización por el ser humano definitivamente es relevante. Aquí nada más un ejemplo de separación de cómo está el reino de las protistas, especialmente aquí de las bacterias, aquí están las arcaes y aquí está el dominio eucario. Como pueden observar, eucariotas y arcanos son más similares entre sí que al dominio de bacterias o protistas. Esto es un detalle interesante. Aquí pueden observar en esta tabla, por ejemplo, el hecho de las diferencias entre bacterias, arqueas, eucaria. Por ejemplo, lo que, digamos, pared celular presente, ausente, ausente, se da cuenta, ¿verdad? Envoltura nuclear, ausente, ausente. Posiblemente la carencia de una envoltura nuclear fue algo que confundió al inicio a los investigadores, porque bacteria y arquea sí presentan ausencia de envoltura nuclear, pero tienen una gran cantidad de cambios, ¿verdad? Digamos, diferentes, ¿verdad? La RN polimerasa, por ejemplo, es mucho más compleja, tiene eventualmente presencia, por ejemplo, de histonas, ¿verdad? Aquí histonas, que está presente en estos grupos, no está presente en bacterias. Entonces, como pueden observar, hay más características relevantes que la vinculan o la acercan más al dominio eucariota que al dominio bacteriano. De ahí específicamente que se sugiere un ancestro común para arquea y eucaria y dos líneas luego evolutivas que dieron origen al dominio arquea y al dominio eucariota. Entonces, esta filmina es muy relevante en su estudio y profundización. Ustedes tienen ya los elementos y conocimientos necesarios para poder identificar cada una de estas diferencias y conocer qué cosas tiene bacterias que no tiene la arquea o que sí comparten en común o qué hace que arquea sea más similar a eucariota. Entonces, esta filmina sí es relevante y debe ser estudiada en profundidad. Es una filmina de, que tiene detalles que necesitan conocer toda persona vinculada con las ciencias de la vida. O sea, no es algo eh, anecdótico nada más. Aquí ejemplos, digamos, desde donde sobreviven, ¿verdad? Por los ambientes tan difíciles, ¿verdad? Donde ellas pueden vivir, las bacterias, ¿verdad? Que aquí interesante, ¿verdad? O sea, también ambientes hostiles. Aquí los dos grupos, ¿verdad? De arqueas más relevantes que ustedes pueden visualizar y tomar algunos datos o características básicas de su hábitat y forma, ¿verdad? De fotografía electrónica. Nuevamente ustedes van a tener las filminas. Como repito, esta no es una clase de dictado, es una clase nada más donde ilustro los puntos relevantes y con base al material que ustedes tienen, profundicen, pues lean un poco y profundicen un poco. No tiene sentido que yo les lea o que les diga, o sea, lo que es relevante aquí
es que ustedes tengan claridad la diferenciación entre bacterias y arquea. Y para fin de presentación como tal del video, las bacterias son organismos que vivirán después de la extinción de la raza humana y muchos tipos de eucariotas. De manera interesante, sin la presencia de cianobacterias no tendríamos un mundo aeróbico. Ellos son productoras de oxígeno, fue donde surgió. Sus usos por el ser humano están en proceso de crecimiento, es decir, no es que estamos usándolas ya, ¿no? Hay mucha investigación para poder utilizarlas en gran medida, tanto cianobacterias como bacterias. Realmente tienen un potencial impresionante para el ser humano, pero a su vez no dejan de ser patógenos y aliados a la vez. Entonces, su manejo debe ser también hecho con cautela, como cualquier organismo vivo. De esta manera, es vinculante para los que van a estudiar zoología o zootecnia, los que van a estudiar fitotecnia, agronomía, los que van a estudiar sistemas, los que van a estudiar odontología, farmacia, enfermería, medicina, microbiología. Todos van a tener que ver con bacterias. Y para el caso de los que digan nutrición, los que van a trabajar con tecnología de alimentos, ciencias del movimiento humano, definitivamente el conocimiento de que cómo las bacterias pueden afectar nuestros organismos en los alimentos que preparamos, que consumimos y cómo afectan los rendimientos de nuestros atletas. Entonces, de una manera tal, el conocimiento o tener claro qué es el concepto de bacterias es relevante para cualquier profesión de ciencias de la vida. Entonces, por eso aunque esa es una charla pequeña, pues de aquí, por lo menos que avancen hacia nuevos estadios. Aquí les dejo un video recomendado. Es un videito de 40 minutos. Vieran que es muy bonito, está bien hechito y tiene ejemplos hace combinaciones de las aplicaciones de las bacterias, ejemplificando desde organismos que ustedes ni se imaginan hasta el ser humano. Entonces yo creo que vale la pena su análisis o su visualización. Les va a ayudar a expandir su universo de qué son las bacterias. Bueno, hasta aquí esta presentación y esto sería la materia pertinente al tema de virus, bacterias y arqueobacterias. Que pasen buen día, buena tarde o buena noche según a la hora que hayan visto este video. Como siempre, un placer. Saludos, hasta la vista.